máximo permisible. Por ejemplo, en materia de límites máximos permisibles en la actividad minera, es el Ministerio del Ambiente a través de la OEFA, ¿no?, quien establece los límites máximos permisibles, ¿no? Si es en una actividad industrial, el Ministerio de la Producción, ¿no? Si tiene que ver con la actividad en la agricultura, el Ministerio de Agricultura, ¿no?, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo. En fin, va a depender del sector. También hay contaminación por ruido, ¿no? ¿Y quién determina los límites máximos permisibles en cuanto a ruido? ¿No? Las municipalidades, ¿no? Y no todas han establecido límites máximos permisibles. Cada vez hay más, digamos, hay más normas que delimitan, pero no todas las municipalidades han establecido criterios para establecer cuándo estamos o no ante una actividad permitida o prohibida. La ausencia de límites máximos permisibles provoca situaciones de impunidad y también, sobre todo en materia minera en su momento, hubo un problema de quién era la autoridad competente para establecer límites máximos permisibles. Si era el Ministerio del Ambiente, que hace poco se creó, digamos, relativamente no es tan antigua, o el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Hubo un problema de competencia, lo cual provocaba también una situación de impunidad en algunos casos. Y por último, en este caso, también los límites máximos permisibles se establecen a través de decretos generales supremos, ¿no?, o normas administrativas que no son por todos conocidas, ¿no? Al no ser por todos conocidas, va a depender el sector y va a depender también la experiencia de las personas que participan en una actividad económica para saber cuáles son los límites máximos permisibles. Por tanto, las posibilidades de error acerca de cuál sería el límite máximo permisible en una determinada actividad pueden ocurrir. Si es un error, otro gran problema que la doctrina ha ensayado o ha empezado a discutir sobre este tema, si estamos hablando de un error de tipo o un error de prohibición, ¿no? Si es que aquel, por ejemplo, sujeto que dice, un gerente de asuntos ambientales de una persona jurídica, ¿no?, hay un acto de contaminación, dice, bueno, yo no sabía que el límite era esto, pensé que era más alto, no pensé que era tan bajo, ¿no? Habría que evaluar su experiencia o no, o la determinada cantidad de lo vertido, de lo emitido, para poder considerar que estamos ante una situación de error o no. Y si es una situación de error, también evaluar si estamos ante un error de tipo o un error de prohibición, ¿no? Yo considero que es un problema de error de tipo y no de error de prohibición. El error de prohibición supone que la gente no sepa que lo que hizo estaba prohibido. El error de tipo es un error dicho en palabras, digamos, en términos generales, un error sobre las circunstancias del hecho. Yo creo que este caso tiene que ver con las circunstancias del hecho, es decir, los valores que deben tenerse en cuenta respecto a la cantidad de lo emitido, de lo vertido, por ejemplo. Estamos ante un error de tipo. El error de tipo puede ser vencible o invencible. Si es invencible, o sea, de ninguna forma razonablemente podemos hablar de una posibilidad de superación de esta situación de ignorancia, no habrá responsabilidad penal. En cambio, si es un error de tipo vencible, es decir, oiga usted, señor, pues por su posición debió ser más diligente, ¿no? Pudo haberse dado cuenta. Entonces, estaríamos hablando de una modalidad culposa de delito de contaminación ambiental, ¿no? Artículo 14 del Código Penal, como todos ustedes saben, aplicado a los actos de contaminación ambiental y a este tema que es polémico, el conocimiento de los límites máximos permisibles. El resultado. Todo hecho criminal debe ser analizado primero en virtud de lo fáctico, que algo haya ocurrido, luego evaluar el comportamiento, si aquel comportamiento crea un riesgo prohibido o no, y hemos analizado el comportamiento en el delito de contaminación ambiental, y luego también es importante hacer esa conexión del comportamiento con el resultado típico. El legislador en el artículo 304 señala que la conducta contaminante debe haber, digamos, que sanciona aquellas que causen o puedan causar un daño grave al ambiente, por ejemplo. Que causen o puedan causar un daño grave al ambiente.
¿consideran correcta la decisión del legislador de sancionar con una misma, digamos, un mismo marco de pena una conducta que haya causado o haya podido causar un resultado? ¿Es proporcional? No, no es proporcional, ¿no? Es como si en el artículo 106 del Código, como dije al inicio de la sesión, el delito de homicidio, dijeran, se sanciona con una pena de 6 a 20 años a quien que haya ocasionado la muerte o haya podido ocasionar, o haya podido ocasionarla. No es razonable, ¿no? No es razonable, no es proporcional. No es proporcional, y por eso es criticable digamos, lo señalado en este artículo, la decisión del legislador de establecer este resultado, digamos, la configuración de resultado en el delito de contaminación ambiental, ¿no? Que causen o puedan causar un daño grave al ambiente. Entonces, habría que darle una interpretación que permita salvar la constitucionalidad de este artículo, el 304, ¿no? Porque todo intérprete debería orientar, digamos, digamos, el ejercicio o su evaluación orientada a salvar la constitucionalidad de la norma, en este caso de la norma penal. Yo creo que habría que atender al bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de contaminación ambiental? Muchos llaman el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente. Muy bien. El medio ambiente, pero es redundante, ¿no? Porque el ambiente es el medio en el que vivimos. Entonces, medio ambiente es redundante. Por eso algunos profesores no hacen referencia al medio ambiente como tal, porque es redundante. Entonces, otros dicen, bueno, ya tú dices que es redundante, entonces llamémosle ambiente, delito ambiental, ¿no? Ambiente. Pero decir ambiente es darle digamos, un alcance estático al bien jurídico protegido, ambiente. Es como si en el delito de peculado se protegería a la administración pública. No. Se protege el correcto funcionamiento de la administración pública. Se le da una visión dinámica al bien jurídico protegido. No la administración pública, sino el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, decir que el ambiente, a secas, es el bien jurídico protegido, es darle una visión estática al bien jurídico, por tanto, no resulta suficiente. De allí que un sector de la doctrina, y yo diría que dominante hoy en día, considera que el delito de contaminación ambiental protege a la estabilidad del ecosistema. Es decir, aquellos procesos de interrelación de todos los componentes que conforman el ambiente. ¿Cuáles son los componentes? La flora, el agua, el aire, entre otros, están en un proceso de interrelación. Entonces, lo que se tutela es que estos procesos de interrelación, digamos, se protege la incolumidad, se protege la estabilidad de estos procesos de interrelación, de estos componentes que forman parte digamos, del ambiente. ¿No? De esta manera se da una visión dinámica al bien jurídico, la estabilidad del ecosistema. Bien, entonces si es la estabilidad del ecosistema el bien jurídico protegido, ¿no? Es un bien jurídico, por tanto, un bien jurídico colectivo, ¿no? Digamos, cuyos titulares es la sociedad, somos todos. Y está en relación precisamente político-criminalmente, la importancia de este bien jurídico colectivo está en razón de que permite el desarrollo de cada persona en sociedad. ¿Sí? Pero si es el bien jurídico protegido, de acuerdo a una posición de la doctrina interesante e importante, sobre todo en España en cuanto al derecho penal económico, que se ha trabajado sobre este tema, se trata de un bien jurídico de inmediata protección. De inmediata protección. Es decir, ¿por qué tiene inmediata? ¿Es decir, que hay un bien jurídico de inmediata protección? Yo diría que sí. Le voy a explicar las razones de esta afirmación, el fundamento de esta afirmación. La persona no puede tener en sus manos al bien jurídico estabilidad del ecosistema. No puede tener en sus manos. La persona se vincula con aquel
objeto que lo representa, ¿no? La persona se vincula con el aire, con el agua, con la flora, con la fauna. Son objetos, ¿no?, que representan al bien jurídico estabilidad del ecosistema. O sea, lo que se tutela es la estabilidad del ecosistema, el bien jurídico mediato. Pero también es objeto de protección aquellos objetos que lo representan, la flora, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo. Y estos últimos serían, desde mi punto de vista, bienes jurídicos de inmediata protección. Porque hay una relación directa. Hay una relación directa. ¿Bien? Cuando alguien contamina las aguas de un río, están contaminando las aguas de un determinado, caudal, en efecto, hay una relación directa con este objeto jurídico de protección, las aguas del río. Aguas que representan al bien jurídico inmediato, la estabilidad del ecosistema. Por tanto, ¿por qué he desarrollado esta idea, de manera muy resumida? Porque permitiría salvar la constitucionalidad de esta disposición que se indica en el 304, dice que se sanciona cuando se causa o se pueda causar un daño grave al ambiente. Yo creo que cuando el legislador dice eso, debería interpretarse de la siguiente manera. Cuando se causa un daño grave al objeto que representa el bien jurídico inmediato, ¿no? Un daño, por ejemplo, a las aguas de un río, que es verificable, y precisamente pericias están orientadas precisamente a evaluar la entidad del daño, que cause un daño. Causar supone un resultado lesivo, ¿no?, un menoscabo efectivo. Y eso es posible solamente con relación a los objetos jurídicos de inmediata protección, o bienes jurídicos de inmediata protección. Y frente al bien jurídico, y cuando se ocasiona un resultado lesivo a los bienes jurídicos de inmediata protección, también se pone en riesgo al bien jurídico de inmediata protección. Al bien jurídico de inmediata protección, ¿cuál es? La estabilidad del ecosistema. Una conducta que causa un resultado lesivo al bien jurídico de inmediata protección y a su vez ha podido causar un daño a la estabilidad del ecosistema. Porque un acto contaminante no afecta, no daña, no destruye la estabilidad del ecosistema. Un acto que ocurrió, lamentablemente, por ejemplo, ahora en Loreto, no daña a todo al sistema o a la estabilidad del ecosistema. No ha dañado, pero sí ha puesto en peligro. Lo que ha dañado es los objetos que representan a este bien jurídico, ¿no? En este caso, las aguas del río Amazonas. Muy bien, de esta manera se podría interpretar que cause o haya podido causar un daño grave al ambiente. Sin perjuicio, yo sé que están grabando, ¿no? O sea, alguien que pueda escuchar y permitiría un cambio legislativo a la norma debería ser más clara en cuanto a la configuración del resultado típico y no, no hacerla de manera tan poco clara, ¿no? Daño grave al ambiente, se dice, ¿no? El legislador señala un daño grave al ambiente o a sus componentes, un daño grave. ¿Cuándo estamos ante un daño grave? Primero, ¿cuándo estamos ante un daño? De acuerdo, por ejemplo, en materia ambiental vinculada con la actividad minera, industrial, actividad minera, disculpe, hay un daño, se ocasiona un daño al ambiente con la sola superación de los límites máximos permisibles, ¿no? O sea, de la resolución directoral 305/2012 de la OEFA, que tiene que ver con la fiscalización ambiental, evaluación y fiscalización ambiental. ¿Bien? Cuando se supera el límite máximo permisible ya hay un daño al ambiente. Pero basta con que haya un daño al ambiente para poder considerarse que estamos ante un delito de contaminación ambiental. El legislador exige que sea un daño grave. Un daño grave. Desde mi punto de vista, supone este resultado de una cierta entidad que no debe entenderse con la mera superación de aquel límite
que impone la administración, ¿no? Porque en el ejemplo que les expuse hace un momento, en el caso de este gerente general de la persona jurídica, el límite era 9 en emisión de vertimientos de plomo, disculpen, en las aguas de un río. El límite era 9 y se superó en 0.1 y 0.1 en 2 meses. O sea, 0.1 en el mes de junio, 0.1 en el mes de julio. 0.1. 0.1. O sea, mínimamente se superó. ¿Hubo una vulneración de la norma administrativa? Sí, se superó el límite máximo permisible. ¿Pero ocasionó un daño grave al ambiente? Creo que no. Yo considero que no. Entonces, habría que tener en cuenta este aspecto y también el juzgador evaluar con criterio razonable cuándo realmente estamos ante un delito y cuándo estamos ante una supuesta infracción administrativa. Quiero comentarles la sentencia casatoria 383-2012, La Libertad, que tiene que ver con el delito de contaminación ambiental. En resumen, en este caso, el representante de una persona jurídica, a él se le atribuye un supuesto acto de contaminación ambiental por no haber cumplido con un plan de cierre de pasivos ambientales, es decir, no cumplió con lo establecido en el contrato, ¿no? Que tiene que ver con cesa la actividad industrial, la actividad minera en este caso, y tiene que mitigar los riesgos de probables desbordes, digamos, de materiales que provoquen un resultado de contaminación. Entonces, se consideró, en este caso, y no en la resolución, sino en instancias precedentes, que hubo un acto de contaminación. La Corte Suprema desarrolló este caso y señaló lo siguiente, que la conducta omisiva imputada se ha prolongado desde de diciembre de 2005 hasta enero del 2012, ¿no? Una conducta omisiva, ¿no? Porque no cumplió con el plan de cierre de estos pasivos ambientales que se encuentra pendiente de implementar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se hace, la desobediencia administrativa, es decir, no cumplir con el plan de cierre, ¿supone ya la configuración o es suficiente para considerar que se configuró en injusto penal el delito de contaminación ambiental? Yo creo que no es suficiente. El delito de contaminación, como todo delito de resultado, exige que no solamente se evalúe el comportamiento, en este caso la supuesta infracción administrativa, sino que ésta haya ocasionado el resultado. No basta con la mera infracción administrativa. De lo contrario, estaríamos administrativizando, si está bien dicho, ¿no?, al derecho penal, ¿no? Tendría que conectarse con un resultado. Entonces, yo creo que este razonamiento es, desde mi punto de vista, criticable. Además porque, como dije hace un momento, el delito de contaminación ambiental exige un resultado que supone un daño grave al ambiente. De acuerdo a esta sentencia casatoria, dice que en el presente caso nos encontramos ante un delito omisivo de carácter permanente, toda vez que para la consumación requiere de la realización de todos los elementos constitutivos de la figura legal, generando una mínima extensión temporal de la acción, ya que su estado antijurídico dentro de la circunscripción del tipo se prolonga temporalmente merced a la voluntad del autor. ¿Bien? Entonces, el delito de contaminación ambiental, en general, como tal, ¿es un delito de consumación instantánea o un delito permanente? De acuerdo, así entendemos de lo señalado por la Corte Suprema, sería un delito permanente, ¿no? Sería un delito permanente. No es que en un caso es permanente y en otro caso es instantáneo, ¿no? Por lo menos parece indicar el juzgador que estamos ante un delito permanente. ¿Y lo estamos? ¿Qué es un delito permanente? ¿Qué es un delito instantáneo? Y coloco otra institución. ¿Qué es un delito de Estado o un delito instantáneo con efectos permanentes? ¿Cuál es la naturaleza del delito de contaminación ambiental? El delito permanente es el que
puede entenderse el mantenimiento de una situación antijurídica por un periodo determinado, de tal modo que el tipo penal continúa realizándose de modo duradero a voluntad del autor, ¿no? A decisión del autor. Es decir, hay una situación duradera, ¿no?, donde se viene afectando el bien jurídico y el autor puede precisamente evitar que continúe, ¿no?, con la afectación a este bien jurídico. Por ejemplo, el delito de secuestro. Es un delito de permanente consumación. Mientras la persona está siendo privada de la libertad, se está afectando a este bien jurídico. Y es un delito permanente porque el secuestrador tiene la posibilidad de liberar al secuestrado. Está en sus manos esa posibilidad de evitar que permanezca esa situación de antijuricidad. Para la Corte Suprema, el delito de contaminación es un delito permanente, ¿no? Delito permanente. Y un delito instantáneo es aquel que se consuma en un solo acto. En un solo acto. En tercer lugar, hay delitos instantáneos con efectos permanentes. Instantáneos con efectos permanentes, ¿no?, que se consume en un solo acto, aun cuando los efectos permanezcan en el tiempo. Antes de dar mi posición sobre este tema, quisiera ponerles un ejemplo. A ver, un caso de difamación a través de medios de comunicación social, de una revista. Una revista. Una persona difama a otra a través de una revista publicada hace 5 años, hace 10 años. Hace 10 años. Uno, a veces cuando va al odontólogo o va o a la peluquería, se topa con revistas de hace, ¿no? Esta gente, yo creo que ya no existen, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no?, revistas antiguas, ¿no? Entonces está ahí hojeando. Entonces, podríamos decir que esta persona que habría difamado a través de un medio de comunicación, se le podría querellar al día de hoy un hecho ocurrido hace 10 años. ¿Por qué? Porque la revista todavía está en curso, es un delito permanente, entre comillas, para algunos podría, digamos, equivocadamente, creo yo, acá estamos en una permanencia de resultado, mientras la revista está circulando, entonces se está afectando al bien jurídico. No, es irrazonable esa interpretación. El delito de difamación a través de un medio de comunicación social es un delito instantáneo con efecto permanente, pero es un delito instantáneo. Por tanto, se consume en el momento que se afecta al bien jurídico en este primer acto. Que el efecto puede ocurrir en el futuro no conlleva a considerar que estamos ante un delito permanente. Es un delito instantáneo con efectos permanentes, lo que algunos llaman delito de Estado. El delito, desde mi punto de vista, el delito de contaminación ambiental es un delito instantáneo con efectos permanentes. Se consuma cuando se realiza el acto de contaminar y este provoca el resultado lesivo. En ese momento se consumó el hecho. Que luego haya permanecido en el tiempo no conlleva que este delito sea un delito permanente. Porque es más, ya no está en sus manos de la gente poder evitar que se siga contaminando. Ya digamos, pierde capacidad de evitación, ¿no? De lo contrario, ¿cuándo se consumaría? Cuando la gente, o cuando hayan desaparecido la última partícula del elemento que fue contaminante, no tendría sentido, ¿no? Por eso se considera que el delito de contaminación ambiental es un delito instantáneo con efectos permanentes. No es un delito permanente. Y esto es muy importante de cara, entre otros temas, a la prescripción de la acción penal. Porque la prescripción de la acción penal se empieza a contabilizar ¿desde qué momento? En delitos instantáneos, desde que se consumó, desde que se causó el efecto. Y en delitos permanentes, desde que cesa la permanencia, artículo 82 del Código Penal, ¿no? Desde que cesa la permanencia. Entonces, si es un delito permanente, ¿cuándo se empezaría a contabilizar los plazos de prescripción de la acción penal? ¿Cuándo cesa la permanencia de contaminación? Imaginemos, ¿no? Por eso es irrazonable, o más que irrazonable, es cuestionable, ¿no?, la decisión de considerar que el delito de contaminación es un delito permanente, un delito instantáneo con efectos permanentes. El delito de contaminación puede ser atribuido a un sujeto a título de dolo o a título de culpa.
el dolo, conocimiento que se está realizando el acto contaminante, ¿no? Conocimiento. El dolo es conocimiento. Creo que alguna vez nos hemos reunido, algunos han estado presentes para hablar del dolo y la culpa, recuerdo, hace ya bastante tiempo, con bastantes kilos menos también, de paso. Hace ya algunos años hablamos del dolo y la culpa. El dolo supone conocimiento de que se está realizando un hecho delictivo. Un sector mayoritario de la jurisprudencia penal peruana sostiene que el dolo es conocimiento y voluntad, ¿no? Dolo, conocimiento y voluntad. En el acuerdo plenario 3 del año 2010, cuando se trata sobre el delito de lavado de activos, la gente debe tener conocimiento y voluntad de que está realizando tal acto criminal, ¿no? Conocimiento y voluntad, ¿no? Conocer y querer. Yo discrepo, tengo un trabajo, un libro sobre introducción al derecho penal, ¿no? Donde digamos, desarrollo este tema, en el que menciono que el dolo no puede ser entendido como el conocer y querer. Primero porque el querer es de difícil probanza. ¿Cómo determina que alguien quiso o no quiso realizar una conducta? ¿No? ¿Cómo alguien determina que quiso o no quiso realizar? El querer es una parte volitiva de imposible probanza. A un sujeto le va a convenir decir que no quiso realizar. Sí, conocía lo que estaba realizando, pero no quiso realizar, para decir que su conducta no fue dolosa. Crea, por tanto, vacíos de punibilidad, crea relativismo y, por tanto, injusticia. El dolo es puro conocimiento. El dolo es puro conocimiento. Bueno, quiero comentar un ejemplo que ocurrió en España hace algunos años, donde un secuestrador le dijo a un secuestrado, le puso dinamita en el pecho y le dijo, si te mueves, explota la dinamita. Y se fue el secuestrador. ¿Qué hizo el secuestrado? Intentó escapar, se movió y la dinamita explotó, murió el secuestrado. Cuando lo llevaron a proceso a este secuestrador, el abogado del secuestrador dijo, mi patrocinado no quiso que muera. Sabía, es cierto, conocimiento, sabía que iba a morir, pero no quiso que muera. ¿Por qué? ¿Por qué, señor abogado, dice eso? Porque al secuestrador le vale más vivo el secuestrador que muerto, ¿no? Porque vivo puede obtener la recompensa, entonces no quiso, su conducta fue culposa, no dolosa. Ese fue el argumento del abogado del secuestrador, atendiendo que el dolo es conocimiento y voluntad, conocer y querer. Evidentemente, en el caso llamado un caso Bultó, se decidió lo contrario, el dolo es puro conocimiento. Y es hoy en día una posición dominante, no, una posición importante en la doctrina. Por tanto, en materia ambiental, basta con verificar el conocimiento de que la gente haya realizado tal conducta para hablar de una conducta dolosa. La culpa supone un desconocimiento del peligro concreto de la conducta, debiendo esta persona haber conocido la misma, en este caso por los roles que pueda asumir, pero desconocimiento al fin, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tiene experiencia en una actividad concreta de los límites máximos permisibles, ¿no? ¿Debió conocer? Sí, pero no tuvo conocimiento en ese momento. Si se demuestra ello, habrá actuado culposamente. Hay mucho que decir, pero voy a hacerlo de manera más rápida por este tema. Entonces, el tipo de contaminación admite la modalidad dolosa y la culposa con penas diferentes, ¿no? Otro tema interesante de cara no solamente en materia procesal, sino también la propia configuración del tipo, ¿no? Porque cuando el legislador indica que debe ocasionarse un daño grave al ambiente según la calificación de la autoridad, entonces es importante hacer referencia al informe de la autoridad competente, ¿no? El informe técnico, famoso informe técnico. El informe técnico, en el artículo 149 de la Ley General del Ambiente, señala que en los delitos, señala la necesidad que en los procesos por delitos ambientales se emita un informe técnico por la autoridad competente, artículo 149, el cual puede ser solicitado y recepcionado por el fiscal provincial o el fiscal de la investigación preparatoria hasta la etapa intermedia del proceso penal. Un proceso penal tiene, en esencia, 3 etapas, ¿no? La etapa de investigación, la etapa intermedia y el juicio oral, ¿no? El proceso penal a partir del Código del año 2004. Entonces, hasta la etapa intermedia podría recabarse este informe técnico de la autoridad competente, dependiendo del sector en el que se habría realizado el supuesto acto contaminante.
¿Quién es la autoridad competente? Va a depender del sector, ¿no? Y se trata de un requisito de procedibilidad. ¿Qué es un requisito de procedibilidad? Es una condición que es necesaria para la acción penal, digamos, que valida la acción penal. Y la acción penal la ejerce el Ministerio Público, de acuerdo a una posición también dominante en materia procesal, cuando se formaliza la investigación preparatoria. ¿No? Cuando se formaliza la investigación preparatoria. El fiscal, digamos, recaba aquellos informes. Por ejemplo, en otros delitos en materia tributaria también se requiere un informe técnico y el legislador exige expresamente que debe recabarse antes de la formalización de la investigación preparatoria. Esa exigencia constituye un requisito de procedibilidad, porque es un presupuesto o condición, como queramos llamarle, para validar el ejercicio de la acción penal. Dicho en palabras sencillas, se recaba antes de que el fiscal ejerza la acción penal. ¿Cuándo ejerce la acción penal? Cuando se formaliza la investigación preparatoria. Pero ¿qué nos dice el legislador en materia ambiental? Que este informe técnico puede recabarse hasta la etapa intermedia. Es decir, puede haber una investigación preparatoria, y lo admite el legislador, por un delito, por ejemplo, de contaminación ambiental, sin informe técnico. ¿No? Claro, porque dice, el informe técnico puede recabarse hasta la etapa intermedia. Es decir, puede iniciarse una investigación preparatoria sin informe técnico. El fiscal puede ejercer la acción penal simplemente haberse recabado el informe técnico. Y eso elimina la posibilidad de que estemos ante un requisito de procedibilidad, ¿no? Como todos conocemos, ¿no? Es un tema que debería también discutirse, sobre todo ahora que estamos en pleno proceso de reforma en materia penal. Sin embargo, si es necesaria, digamos que es necesario que durante la sesión preparatoria, por lo menos, se haya recabado este informe técnico de cara al inicio de la etapa intermedia. En cuanto a las sanciones, ya saben, si estamos ante un delito doloso de contaminación, la pena será de 4 a 6 años, con 100 a 600 días de multa, o en materia culposa, entre 2 días y 3 años, o con 40 a 80 días de prestación de servicios comunitarios, ¿no? También es posible la aplicación de las consecuencias accesorias en materia penal. En el artículo 105 del Código Penal se regulan las llamadas consecuencias accesorias. ¿Qué son estas? Son medidas que se aplican a las personas jurídicas cuando a través de ellas se cometen delitos. En este caso, el delito de contaminación ambiental, por poner un ejemplo. Entonces, a una persona jurídica se le puede hacer responsable no solamente de una eventual reparación civil, sino también puede ser responsable de un hecho criminal, desde mi punto de vista, porque a ella se le puede imponer, porque a esta persona jurídica se le puede imponer consecuencias accesorias como las reguladas en el 105 del Código. La clausura de locales, la suspensión de actividades, hasta la disolución o liquidación, es decir, la pena de muerte de una persona jurídica. Es una consecuencia penal, no civil, ¿no? Por un hecho criminal, en este caso un supuesto acto de contaminación ambiental. Pero para aplicar las consecuencias accesorias se deben tener en cuenta determinados criterios que el juzgador, creo yo, es importante los tenga en consideración, especialmente lo establecido en el Acuerdo Plenario 7 del año 2009. En cuanto a la naturaleza de las consecuencias accesorias, como se sabe, se ha discutido en demasía sobre este tema. Uno decía, bueno, se trata de una digamos, regulación o una consecuencia de carácter administrativa, no penal. Otro decía, no, se trata de una consecuencia civil, porque está en el artículo 105, en el título respecto a las consecuencias civiles del delito, cerca a la regulación de la reparación civil.
enseguida de la regulación civil viene la regulación de las consecuencias accesorias. Entonces, una consecuencia civil, no es una consecuencia penal, tampoco administrativa. Otros señalan, no, es una consecuencia penal. Es más, la Corte Suprema considera que es una sanción penal. Se acoge a esta última posición.